Una pregunta. ¿Qué es la educación superior? ¿Un nivel? ¿Una forma? ¿Una etapa? ¿Un ciclo? ¿Qué es la educación básica regular? ¿Una etapa? ¿Un ciclo? ¿Un nivel? ¿Qué es? ¿Saben que en el sistema educativo está la educación comunitaria y está también la educación técnico productiva? ¿Qué cosas son el sistema educativo peruano? Hablamos del sistema educativo peruano. La gestión del sistema educativo peruano, que vamos a estudiar posteriormente, son los órganos de gestión y de participación. Mejor dicho, digamos, los órganos de decisión, de ejecución y los órganos de participación. Pero ¿cómo está estructurado el sistema educativo? Ustedes están estudiando una maestría. ¿A qué etapa? ¿A qué tipo de educación corresponde? Parecen preguntas simples. A veces uno dice que un maestro las puede explicar. Les digo que mi experiencia a veces, algunos hasta especialistas en educación no tienen claridad. Siguen hablando de educación de adultos, de educación primaria de menores, de educación secundaria de menores. Siguen hablando de CEOs, Centro de Educación Ocupacional, que ya no existe. Hablan de educación no universitaria. No existe en el sistema educativo peruano educación no universitaria. Hasta en la ley lo ponen, para que vean. Bueno, revisemos rápidamente la estructura del sistema educativo peruano, teniendo como referencia la Ley General de Educación, que ustedes ya conocen. La educación básica es una etapa del sistema educativo. Y en el Perú, la educación básica tiene 3 modalidades. La educación básica regular. Y ahí están los 3 niveles que ustedes conocen. 3 niveles educativos. La educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. En la educación inicial hay 2 ciclos, de 0 a 2 años y el otro ciclo de 3 a 5 años. Ese es un nivel educativo de la educación básica regular. Regular quiere decir que los alumnos van de acuerdo a su edad normativa. Luego de la educación inicial viene la educación primaria, entre los 6 y 12 años aproximadamente. No se llama primaria de menores. Claro, en las zonas rurales hay una extraedad que es importante entender, sobre todo en los sectores vulnerables y excluidos. Y luego viene la educación secundaria, 12, 13 y 18 años. La educación inicial, que tiene que ver con la etapa sensomotriz y preoperativa, la primaria con la operativa y la secundaria con la formal, desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. Y desde el punto de vista del desarrollo socioemocional, tenemos en inicial todo lo que es confianza, lo que es iniciativa, autonomía. Luego en primaria todo lo que es laboriosidad y en secundaria todo lo que es adolescencia o desarrollo crucial de la identidad. ¿Por qué la educación básica regular es la etapa principal del sistema educativo? Porque ahí va la mayor cantidad de alumnos. De los 8 millones y medio que va a la educación básica, 8 millones va a la educación básica regular.
¿Y el resto a dónde va? A la educación básica alternativa, que es una modalidad de la educación básica. Ahí deberían ir los niños y adolescentes, pero en el reglamento han hecho ahí un cambio, pero está dada para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que accedieron al sistema educativo y salieron, que no accedieron o que dejaron el sistema educativo. Es la educación que generalmente se da en las nocturnas, donde van trabajadoras del hogar, trabajadores ambulantes. Pero es una modalidad concebida para ser desescolarizada. ¿Y tiene cuántos grados tiene? A ver, futuros gestores públicos. ¿Ah? A ver, dígame. 9 grados flexibles. Y alguien dice, ¿y cómo en la educación inicial, primaria y secundaria? Bueno, hasta ahora la educación inicial es obligatoria, aunque la ley lo establece, porque la oferta educativa no cubre a toda la población peruana. Todavía hay niños en el área rural que no van ni siquiera a 5 años. Pero ya tomemos 6 de primaria y 5 de secundaria son 11. ¿Por qué acá no hay? Porque se supone que se pueden convalidar las experiencias ciudadanas, laborales, de un joven o de un adulto que esté en la vida activa. Y tiene 3 ciclos: el ciclo inicial de alfabetización, el ciclo intermedio y el ciclo avanzado. Algunos dicen que el ciclo avanzado es la secundaria y el ciclo intermedio es la primaria. No es necesariamente así. Y luego viene la educación básica especial, donde solamente deben ir las personas con discapacidad o con superdotación. Y en el caso de discapacidad, solamente discapacidad severa o multidiscapacidad. El resto, los talentosos, los superdotados y las personas con discapacidad sensorial, física o cognitivo-intelectual, deben ser integrados o incluidos en la educación básica regular o en la educación básica alternativa. Entonces, acá está toda la educación básica. Y luego viene la siguiente etapa, que es la educación superior. Todas las 3 modalidades son equivalentes. En la etapa de la educación superior tenemos la educación superior universitaria, con las escuelas, facultades y universidades. Ahora reguladas, supervisadas, controladas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, de acuerdo a la nueva ley universitaria. Y en la educación superior tecnológica y pedagógica están las escuelas y los institutos. ¿Dónde dice educación no universitaria? La ley no lo plantea. Sin embargo, congresistas, políticos, gestores hablan de la educación no universitaria, lo cual es un grave error. Y así estaba en la ley que ahora está en revisión, de la ley del SINIACE, del Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Pero ¿qué más tiene el sistema educativo? Tiene la educación técnico-productiva, que es una forma del sistema educativo que tiene 2 ciclos. El ciclo básico, que certifica como auxiliares, y el ciclo medio como técnico, como lo pueden ver en este esquema. No es parte de la educación básica. Puede establecer conexiones, interrelaciones, pero es generalmente para trabajadores, para formar en determinados módulos ocupacionales, en ocupaciones o en familias. En el caso de la educación superior, tecnológica, el título es de profesional para 4 o para 6 ciclos, y en el caso de la educación pedagógica es de profesor, ¿no? Y estudian 10 semestres o 5 años. Y en licenciatura, que es en las universidades y todas las instituciones que tienen rango universitario. Pero miren acá, tenemos otra forma
que es la educación comunitaria, que es una forma del sistema educativo, que es lo que constituye la sociedad educadora, las comunidades de aprendizaje, donde ahora se dan los espacios virtuales, los espacios públicos, los espacios de comunicación social, y que tienen un gran impacto en la formación de las personas. En resumen, pues, la estructura del sistema educativo tiene dos etapas. La etapa de la educación básica con tres modalidades: la básica regular, la básica alternativa y la básica especial. La modalidad de educación básica regular, que atiende a 8 millones de alumnos, atendida por más de 440.000 maestros, agrupa lo público y privado, tiene 3 niveles: educación inicial, educación primaria y secundaria. La educación básica alternativa, ciclo inicial, intermedio y avanzado, para 9 años. Y luego la educación especial para personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad severa o multidiscapacidad. Luego tenemos arriba la etapa de la educación superior, con la educación universitaria, donde están las escuelas, facultades y universidades, y la educación superior tecnológica y pedagógica y artística, que se brinda a través de institutos y escuelas. Y luego tenemos dos formas de educación: la educación técnico-productiva, con el ciclo básico y el ciclo medio o intermedio, que forma auxiliares y técnicos respectivamente, y la educación comunitaria, que es la que se brinda más allá de las instituciones educativas. Es lo que se brinda en los espacios virtuales, públicos, comunicacionales, de lo que se denomina la sociedad educadora. Este es el sistema educativo peruano. ¿Qué les parece? Muchas gracias.